En esta clase analizaremos cómo realizar un arranque de motor de anillo rozante por etapa de resistencia usando el PLC Logo del software CADESIM. Al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de definir el arranque de un motor de anillo rozante por etapa de resistencia y sus componentes, explicar el funcionamiento del arranque de motor de anillo rozante por etapa de resistencia, describir las ventajas y desventajas del arranque de motor de anillo rozante por etapa de resistencia y por último realizar un arranque de un motor de anillo rozante por etapa de resistencia con el PLC Logo usando los software CADESIM y PCSIM. Este tipo de motores están diseñados para trabajar con el rotor en cortocircuito, pero si lo arrancamos en esta circunstancia, el pico de corriente sería extremadamente elevado, por lo cual hay que arrancarlo por etapas para atenuar el pico de corriente en el momento del arranque. La elección del método de arranque adecuado para cada motor de anillo rozante depende de la aplicación donde se vaya a ejecutar, pudiendo ser grúas, puente grúa, ascensores, montacargas, maquinaria para imprimir papel, compresores, etc. Aquí podemos observar el funcionamiento de este tipo de circuito de control para un arranque por etapa de resistencia de 2 etapas. Vemos que la ventaja es que reduce el pico corriente de arranque, disminuye el par de arranque, prolonga la vida útil del motor, aumenta la eficiencia del motor y es un método muy versátil. En cuanto a la desventaja, tenemos que el costo, mayor complejidad, tiempo del arranque es mayor y requiere una temporización con contactores para la conmutación. Vamos a analizar el circuito de fuerza. Esta maniobra es muy utilizada en el ambiente industrial. En esta ocasión vemos cómo se realiza el arranque a través de contactores. Podemos observar que K1 es el que permite la alimentación del motor, K2 quita el primer grupo de resistencia que llamamos R1, K3 elimina el grupo de resistencia R2 y K4 elimina el grupo de resistencia R3. Una vez arrancado el motor, quedan activos K1 y K4, quedando el motor con el rotor en cortocircuito. Veamos el circuito de mando. Primero observamos los dispositivos que tenemos. Un relé térmico, una parada y una marcha. Además cuenta con 4 contactores y 3 temporizadores. Veamos el funcionamiento. Si presionamos S1, se energiza K1 y se realimenta. Una vez transcurrido el tiempo que se asignó a K1, cierra el contacto 6768 y activa K2. Al activarse K2, cuenta la temporización que se le asignó a ese temporizado y cierra el 6768, energizando K3. Al energizar K3, lo primero que hace es abrir el 1112, abriendo la segunda rama donde está K2, comienza a contar el tiempo asignado y cierra el contacto 6768 activando K4. Al activarse K4 abre la rama donde está K2 y la rama donde está K3, desenergizando esos contactores, cerrando el contacto 1314 y generando la realimentación, quedando el motor conectado con el rotor en cortocircuito. Si se dispara el térmico, se abre el contacto 9596, desenergiza todo el circuito de control y cierra el contacto 9798, alimentando el piloto luminoso que indica que hubo una sobrecarga. Vamos a realizar ahora este ejercicio usando el CADESIM y el PCSIM. Vamos a abrirlo. Como en los ejercicios anteriores, vamos a abrir archivo, configuración y utilizamos el formato A3, que es 297 x 420 y le damos OK. De manera tal de poder tener una página más ancha donde colocar el circuito de control, el software y la tabla de entradas y salidas. Vamos a comenzar primero realizando el sistema que queremos controlar. Este sistema va a contar con un contactor principal, un contactor de la etapa 1, uno de la 2 y uno de la 3. Es decir, va a tener 4 contactores. Debe tener un relé térmico, debe tener un tablero de control donde coloquemos marcha y parada y el piloto del térmico y un motor. Vamos a realizarlo. Una vez que tenemos el sistema que queremos controlar, vamos a proceder a realizar el circuito de control con el PLC. Para ello necesitamos tener el circuito de control para poder identificar cuántas entradas y cuántas salidas tiene este sistema. Vamos a abrirlo. Muy bien, aquí tenemos el circuito de control, circuito de potencia. Vamos a estudiar este circuito para identificar cuántas entradas y cuántas salidas tiene. Vamos a comenzar con las entradas.
Recuerden que las entradas son los dispositivos que emiten señal al sistema. En esta ocasión son F1, que es el térmico, S1, que es la parada, y S2, que es la marcha. En cuanto a las salidas tenemos K1, que es el contactor principal, K2, que es la primera etapa, K3, que es la segunda etapa, y K4, que es la tercera etapa. Los temporizadores en un PLC no se consideran una salida, ya que esta temporización se realiza por software. Otro dispositivo que se considera salida es el piloto luminoso del térmico. Entonces, en resumen, tendríamos F1, S1 y S2 como entradas, y K1, K2, K3, K4 y el piloto del térmico salida. Es decir, tenemos 3 entradas y 5 salidas. Vamos a comenzar a realizar el circuito de control. Primero, vamos a colocar el PLC. Como en los ejercicios anteriores, presionamos I/O y luego módulo lógico y colocamos el PLC. Como este PLC tiene 4 salidas y necesitamos 5, debemos agregar un módulo adicional o un módulo de expansión. Aquí donde dice el logo 4D y DO. Seleccionamos y lo colocamos. Ya tenemos el PLC que vamos a utilizar. Vamos a agregar ahora las entradas. Las entradas son 2 pulsadores y un contacto del relé térmico. Aquí donde dice accionamientos, colocamos el contacto del relé térmico. Vamos a darle un zoom in para verlo mejor. Parada y marcha. Y en la salida tenemos 4 contactores y un piloto luminoso. Aquí en bobina y señalizaciones agarramos 4 bobinas de contactores y lo vamos colocando. Nos falta agregar la alimentación, línea y neutro. Lo seleccionamos y volteamos. Recuerden que la línea es marrón y el neutro es azul. Una vez cableado todo el circuito, vamos a colocar los nombres. Muy bien, una vez que tenemos el circuito de control realizado, vamos a comenzar a realizar el programa. Vamos a ver cómo va quedando nuestro ejercicio dándole un zoom out. Entonces vamos a seleccionar todo para moverlo hacia la izquierda y poder realizar el programa aquí. Luego colocamos las tablas de entrada y salida por este lado. Vamos a comenzar. Como en los ejercicios anteriores, vamos a realizar el circuito por ramas. Entonces vamos a comenzar con la rama 1, que es el contactor principal. Allí debemos tomar en cuenta quién lo activa y quién lo desactiva. Y como en los ejercicios anteriores, utilizamos un RS. Colocamos una entrada para identificar quién lo activa y quién lo desactiva. En este caso lo desactiva F1 y S1, es decir, el térmico y la parada. Necesitamos una OR de 2 entradas. Ahora cableamos. Entonces tenemos quién lo activa, en este caso sería S2, y quién lo desactiva, 2 señales que serían F1 y S1. Vamos a comenzar ahora con la segunda rama. ¿Cuándo se activa la segunda rama? En este ejercicio vamos a colocar un tiempo de 1 segundo a cada etapa. Entonces, ¿cuándo se va a activar el contactor K2? 1 segundo después que se haya activado Q1. Entonces, si cuenta y después actúa, quiere decir que necesitamos un temporizador on delay o con retardo a la conexión. Como en todas las ramas, vamos a utilizar un bloque biestable. Entonces, ¿quién lo activa? 1 segundo después que se ha activado Q1. ¿Quién lo apaga? F1, S1, K3 y K4. Entonces necesitamos una OR de 4 entradas. Ok, como aquí necesitamos los contactos de las otras salidas, vamos a agregar, como en los ejercicios anteriores, una línea para cada salida. En este caso serían 4. Vamos a identificarla para recordarla. Muy bien, Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces vamos a cablear la segunda rama. ¿Quién activa el temporizador? K1. En este caso es Q1. Aquí debemos agregar una entrada para el térmico y una entrada para la parada. Ahora debemos agregar una entrada de Q3 y Q4. Recuerde que K3 es Q3 y K4 es Q4.
Vamos a realizar ahora la salida K3. Vamos a copiar y pegar. Aquí va a ser un segundo después de K2. Entonces aquí colocamos Q2. Aquí el enclavamiento, bueno, este sería de tres entradas. En este caso sería K4, Q4. Vamos a moverlo para ajustarlo mejor. Y hacemos la salida Q4. A este lo activa es K3. Solo nos faltaría dibujar el térmico. Cableamos la salida. Este sería Q1, Q2, Q3, Q4. Ahora colocamos los nombres. El principal S2 está en I3. El térmico y la parada están en I1 y I2 respectivamente. Los temporizadores por defecto ya tienen un segundo cargado. Muy bien, una vez que tenemos el programa realizado, vamos a configurar las entradas y salidas. Las podemos colocar por aquí abajo. IO, una tabla de entradas y una tabla de salidas. En las entradas colocamos el nombre de los dispositivos de entrada, que son F1, S1 y S2. Y en la salida colocamos el nombre de la salida del PLC, que en este caso es Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Una vez que tenemos el sistema hecho, tanto el hardware como el software, como la tabla de entrada y salida, procedemos a realizar los parámetros en el PCSIMU. Ya no nos hace falta el circuito de control, lo podemos minimizar y tenemos el sistema que queremos controlar. Vamos a ver qué direcciones le vamos a colocar. Vamos a comenzar por la salida. Q1 es el principal y Q1 tiene la dirección Q00. El por defecto tiene Q00 y aquí colocamos mono estable. La etapa 1, que es Q2, está en la dirección Q01. La etapa 2, que es Q3, está en la Q02. La etapa 3, que es Q4, está en la Q03. Y la Q5, que es el piloto del relé térmico, está en la Q04. El motor lo podemos dejar en la Q00, que es el principal. El térmico está en la dirección I00. I00, ya por defecto viene en I00, lo dejamos así. La marcha, que es S2, está en la I02. Y la parada está en la I01. Una vez que tenemos parametrizado todo el circuito en el PCSIMU, vamos a proceder a realizar la simulación. Vamos a ubicarnos aquí en el programa, presionamos simulación, en el PCSIMU presionamos la computadora y luego inicio. Y procedemos a realizar la simulación. Al presionar marcha se debería activar esta entrada y activar el set de este bloque. Un segundo después se activa Q1, un segundo después se activa Q2 y apaga Q1, un segundo después se activa Q3 y apaga Q1 y Q2. Presionamos la parada, se apagan todos los bloques. Si volvemos a presionar marcha, arranca el circuito principal, luego la etapa 1, un segundo después la etapa 2 y apaga la 1, un segundo después la etapa 3 y apaga la 2. Y si estando funcionando, se dispara el térmico, mete un 1 en este reset, un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí y activa Q5. Veamos. Excelente. Y por más que el operador presione marcha, no va a ocurrir nada. Rearmamos el térmico, habilita el circuito y podemos realizar el arranque nuevamente. Podemos observar también cómo se ve el funcionamiento en el PLC.
presionamos la parada, se cierra este pulsador. Si presionamos la marcha, se cierra este pulsador y activa K1. Un segundo después, K2. Un segundo después, K3 y apaga K2. Un segundo después, K4 y apaga K3. Y si se dispara el térmico, apaga todos los contactores y prende la luz piloto. Si se rearma el térmico, habilita el circuito nuevamente. Entonces, ¿qué aprendimos en esta clase? Aprendimos a definir qué es un motor de anillo rozante y cómo se hace un arranque por etapa de resistencia con sus respectivos componentes. Aprendimos a describir las desventajas y las ventajas que tiene el uso de este tipo de arranque y realizamos el arranque del motor de anillo utilizando el cadecismo y el pecesismo.